Noticias del reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio, Jesucristo, el sol de los Andes. Invoquemos la presencia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El perdón es el mejor antídoto para contrarrestar el efecto pernicioso de una pérdida, de un agravio, un pecado o una pena, aunque dé la impresión de ser el más amargo de los remedios. No seas vencido por el mal, sino vence al mal a fuerza de hacer el bien. Primera lectura del libro de Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga una inflamación, una erupción, una mancha en la piel, y se le produzca una llaga como de lepra, será llevado ante el sacerdote, Aarón, o ante uno de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso, es impuro. El sacerdote lo declarará impuro de lepra en la cabeza. El enfermo de lepra andará con la ropa rasgada y la cabellera desgreñada, con la barba tapada y gritando: impuro, impuro. Mientras le dure la infección, seguirá siendo impuro. Es impuro, vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento. Palabra de Dios. Al Salmo 31 respondemos: Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa y quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay engaño. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Alegraos justos y gozad con el Señor, aclamarlo los de corazón sincero. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ya comáis, ya bebáis o hagáis lo que hagáis, hacedlo todo para gloria de Dios. No deis motivo de escándalo ni a judíos ni a griegos, ni a la iglesia de Dios, como yo, que procuro contentar en todo a todos, no buscando mi propia ventaja, sino la de la mayoría, para que se salven. Sé imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Vino hacia él un leproso que de rodillas le suplicaba: Señor, si quieres hacerlo, tú puedes limpiarme. Compadecido de él, extendió su mano, lo tocó y le dijo: Quiero hacerlo. Queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Enseguida lo despidió y culminándole le dice: No se lo digas a nadie. Muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que Moisés prescribió para que les sirva de testimonio. Pero él, en cuanto se fue, comenzó a pregonar a voces la noticia, de manera que ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, y acudían a él de todas partes. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos? Hoy 14 de febrero del año del Señor. Hagamos todas nuestras obras por amor de Dios, oh Amorem Dei. Trabajemos por construir el reino de Dios, amando con el corazón de Jesús y sirviendo a nuestros hermanos con alegría, generosidad y sacrificio. Meditemos. Vivir solo y fuera del campamento. Vivimos dentro de un cuerpo, es nuestro compañero. Con él nos expresamos, nos movemos, nos encontramos, nos queremos, nos relacionamos, sentimos y también con él oramos y rezamos. Lo que cada uno de nosotros está contenido en una fragilidad llamada cuerpo. El cuerpo no es solo materia orgánica, es también re y nudo de diversas situaciones. Es lo que nos sitúa en lo que llamamos mundo. Cuidarnos como personas es también cuidar nuestro cuerpo. Cuando algo falla en él, todo nuestro ser queda alterado, conmovido. Los padres de la Iglesia, al contrario de los filósofos de entonces y de ahora, nos hablan del cuerpo como un compuesto de materia y alma, sino de una realidad triada, intensa e íntimamente unida, conformada por un organismo, un psiquismo y un espíritu. Para ellos, la parte rectora de nuestro ser, sin perder el sentido de unidad, era el espíritu, la fuerza creadora de Dios en cada uno de nosotros, sus criaturas. De ahí que cuando algo en la corporeidad se resiste, toda nuestra existencia queda afectada. Así sucede cuando nuestro cuerpo se quebranta con una enfermedad. Nuestro organismo, nuestro psiquismo y nuestro espíritu se ven alterados. En el Antiguo Testamento, Viejo Pacto, la bendición divina iba unida a la salud, la fecundidad, la alegría y la prosperidad. Al contrario, la enfermedad, la ruina, la esterilidad y la desgracia a la maldición. Las dolencias más graves, como en el caso de las enfermedades contagiosas, conllevaban además el estigma social del infame destierro y la severa prohibición de acercarse a los otros y a los núcleos poblados. El afectado por una enfermedad de esa naturaleza, como el caso de la lepra, era en esa visión un maldito, alguien a quien Dios había rechazado por impuro. Jesús y el descampado. Todos los evangelios desde los inicios de su actividad pública coinciden en presentar a Jesús como alguien que tenía poder real y afectivo sobre la enfermedad, con una capacidad extraordinaria para curar. De hecho, no es disparatado suponer que muchos de sus seguidores lo seguían atraídos por esa especial gracia que poseía. La fama que precedía a Jesús, sobre todo entre los sencillos, fue sin duda a causa de sus curaciones milagrosas. Jesús era un predicador itinerante, por lo que no era infrecuente que tuviera que pasar a raso algunas noches, algo muy normal en aquel tiempo. Fue en los caminos donde se encontró con el doble drama de la lepra, una enfermedad contagiosa. El afectado, además de la enfermedad en sí misma, tenía que padecer la exclusión social. Es más, se esperaba que él mismo lo hiciera, al tiempo que desde el punto de vista religioso era un impuro, un maldito. El enfermo era rechazado en las tres dimensiones de su corporeidad, era un verdadero paria, es decir, rechazado. ¿Qué hace Jesús cuando uno de estos se le acerca pidiéndole que le sanara? Conmoverse desde lo más íntimo, lo toca y le dice: quiero, queda limpio. El despertar del sentimiento de la auténtica compasión en el ser humano requiere que quien lo practique esté impregnado en todo su ser del amor verdadero de Dios. Sin amor no hay compasión. La compasión movida por el amor ante esta o cualquier enfermedad tiene una sola respuesta: la curación y sanación de todo el cuerpo. Un cuerpo sanado es un cuerpo restituido, restablecido a su verdadero lugar. Jesús no solo cura el cuerpo, sana el interior y restablece la intimidad armónica desde entero, en su integralidad del ser humano. Cristo, portador de la verdadera salvación. Entre los evangelistas es Marcos el que resalta con más fuerza el poder extraordinario de Jesús sobre la enfermedad,
y el mal hasta el punto que no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera en lugares solitarios y aún así acudían a él de todas partes. ¿Quiénes serían aquellos que acudían a él de todas partes? Si quien se acercó a él fue un leproso, impuro, un excluido social, alguien quien su sola presencia causaba espanto, no hace falta tener mucha imaginación para suponer quiénes salían a su encuentro en los descampados. En la boca de Jesús encontramos expresiones como esta: si hago estas cosas por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Jesús es el cumplimiento de las promesas que Dios hizo desde la creación del mundo. Él es ya la presencia del reino entre nosotros. En palabras de Pablo, es el Cristo. Jesús no es un extraordinario curandero o taumaturgo, es el Señor, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios. Sus milagros y curaciones son ya signos de que Dios ha inaugurado un nuevo tiempo en su propia creación, el tiempo de la verdadera y definitiva salvación ofrecida por su Hijo, el Cristo, el Redentor, aquel que viene a curar nuestras heridas y devolvernos a la vida plena. Glorificar a Dios como sucede con este leproso no es algo que nuestra lengua pueda impedir, porque cuando se experimenta su salvación, el gozo nos rebosa por todos lados. No se puede ocultar, Dios recibe la gloria, porque los pobres, los sencillos, los marginados, los apestados, los excluidos por cualquier causa, pensemos en este tiempo de pandemia o condición, miremos a los migrantes, tienen a Dios como su Salvador y Protector. Para experimentar su salvación hay que pedírsela, tener el coraje de ponernos frente a Él, hacer un acto de verdadera humildad y suplicarle. Él siempre está dispuesto a curar y sanar nuestras heridas. Feliz día del amor y la amistad, santa y enriquecedora Cuaresma. Dios les bendiga y la Virgen les proteja. Oremos juntos. Señor Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Reparemos. Te pido perdón, Señor, por no ayudar a los excluidos a volver a la gracia de Dios, a través de la confesión, a través de mis oraciones. Perdón, Señor. Ofrecimiento. Te ofrezco, Señor, mi corazón, mis pensamientos, mis buenas acciones. Acción de gracias. Te damos gracias, oh Dios omnipotente, por todas tus bendiciones, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos. Ven hostia divina, ven hostia de amor, ven de mi pecho perpetua mansión. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulcísimo corazón de María, sé la salvación del alma mía. Venerable Padre Julio María Matubelle, ruega por nosotros y por nuestra nación. María, la estrella luciente de los Andes, ruega por nosotros, por América y el mundo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Noticias del Reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el Sol de los Andes.